Buenos días, amigos seguidores de mi canal Cápsulas Tributarias. Nuevamente retornando en nuestros temas de interés tributario para toda la comunidad contable y tributaria del país. Desde este día y donde inicio de cuarentena y que todos tenemos que acotar las medidas que el gobierno nacional está tomando para prevenir esta propagación del virus, estoy con la publicidad Quedémonos en casa para poder salir adelante de este duro momento que atraviesa nuestro país, tanto en materia de salud como en materia económica. Quiero hacer parte digamos, de estos espacios que vamos a estar concentrados en nuestros hogares para compartir algunos temas de interés tributario a toda la comunidad. Y hoy quiero trabajar con ustedes, hablar con ustedes un tema que es relevante para estos momentos de difícil situación del país. Es cuál es el tratamiento de las donaciones. Y por eso he denominado este video las donaciones en tiempos de crisis, como haciendo alusión a cuál va a ser ese tratamiento que tendríamos para aquellos que hagan donaciones de alguna u otra manera para apoyar esta crisis. Y de ahí en adelante, lo que sigan haciendo en donaciones, va a ser un tratamiento similar, porque la norma es exactamente igual. De igual manera, recordarles a mis seguidores que he escrito una segunda edición del libro Régimen Tributario Especial, que está disponible en la librería Nueva Legislación para todos los que estén interesados. Trata todos los temas de las entidades sin ánimo de lucro, cómo hacen su proceso de actualización, de calificación y algunos temas asociados a las normas antiabuso, temas de precios de mercado y ya digamos de manera más con números, cómo se determina el beneficio neto de excedente y cómo se reinvierte. Lo dejo a disposición de toda la comunidad interesada en estos temas. Bien, parte de los temas que quiero tratar con ustedes en este video 46 es las donaciones en tiempos de crisis. Recordarles a todos mis seguidores que ese es un canal meramente con ánimos de brindar conocimiento a la comunidad y por eso digamos es mi interés de que siempre trabajar estos temas. Bien. Uno de los aspectos que debemos considerar o tener en cuenta en este momento tiene que ver con cuál es el tratamiento de las donaciones que nos establece el Estatuto Tributario. Traemos a colación una serie de artículos que son el 125, 125.1, 125 raya 2, 125 raya 3, 125 raya 4 y 125 raya 5 del Estatuto Tributario, que es el que nos da todo el tratamiento asociado a las donaciones, y dos artículos bien importantes que es ¿y qué pasa con esas donaciones? ¿Cómo las voy a tratar? Y para eso tendríamos los artículos 257 y 357 del Estatuto Tributario, que es el que me dice cuál es el tratamiento en materia tributaria. Los otros artículos y vamos a ir hablando cada uno de ellos, es qué tengo que hacer con ellas. Lo primero es que el artículo 125, que es el régimen digamos, del tratamiento de las donaciones, nos dice que nos va a decir cómo se trata. Pero antes de entrar a tocar esta serie de articulados, quiero simplemente traer, digamos, de manera muy general, lo que nos trajo la ley 1819 frente a las donaciones. Acuérdense que la ley 1819 del 2016 es la que le da un cambio al tratamiento de las donaciones. Antes de esa ley, digamos que esta serie de artículos nos trataba las donaciones por regla general como una deducción y nos permitía algunas sobrededucciones. El cambio que hace la 1819 es mantener las mismas normas, pero simplemente es cambiar el tratamiento de ellas a un descuento tributario. Entonces, por eso ustedes van a encontrar, cuando leen los artículos 125 al 125 raya 5, siempre habla de deducción, y algunas de ellas se fueron ajustando al concepto de descuento tributario, pero sigue tratándose habla como deducción, pero eso no implica que podamos dar ese tratamiento. Va a depender de cómo se haga la donación y teniendo en cuenta un cambio que introdujo el artículo 357. Bien, el artículo 125 lo que nos habla, y el título, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva que tienen ahí al frente, nos establece el incentivo a las donaciones del sector privado en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y Biblioteca Nacional. Esa norma fue modificada por la 1819 y básicamente lo que nos da es
cómo se van a tratar las donaciones para este tipo de entidades, para cuando una persona jurídica, persona natural realice una donación, pues nos va a decir es cómo se van a tratar las donaciones. Pero específicamente a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, solamente las donaciones que van a tener beneficio solamente las personas jurídicas que realicen donaciones a ese tipo de entidades. Y ya vamos a mirar que en el 257 le permite que esa donación que se realice pueda tomarse como una deducción, o sea, es decir, le va a dar la posibilidad de que el que haga la donación la trate como una deducción al momento de hacer la donación a ese tipo de entidades. Ese es el artículo 125 raya 1. Perdón, el artículo 125. El artículo 125 raya 1, que es los requisitos de los beneficiarios de las donaciones, es decir, ahí ya comenzamos a entrar en el panorama, es qué requisitos tengo que cumplir, ¿cierto? Cuando le quiera hacer la donación a alguien, a un tipo de contribuyente, o sea, no todo el mundo, o yo puedo hacer la donación a quien quiera, pero solamente las que me dan beneficios fiscales tienen que cumplir unos requisitos. Y entre ellos, lo que nos dice el 125 raya 1 es que darán derecho al descuento de que trate el artículo 57, siempre y cuando el receptor de la donación cumpla los requisitos. ¿Cuáles requisitos tiene que cumplir? Entre ellos, estar legalmente constituida, o sea, es decir, que se encuentre totalmente registrada ante el órgano de control, Cámara de Comercio o a la alcaldía, o depende de dónde sea la entidad de vigilancia y control, tiene que estar pues legalmente constituida con su personalidad jurídica y debidamente reconocida por el órgano de inspección y vigilancia si hay lugar a ello, porque pues no todas las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a tener un órgano de inspección y vigilancia. También nos dice que cuando se trate de entidades del régimen tributario especial del artículo 19, pues esas entidades tienen que haber agotado el proceso de calificación o actualización, o sea, encontrarse dentro del régimen tributario especial para que puedan gozar de esa, puedan ser receptores y le otorguen esa ventaja fiscal al donante. Nos dice también que esa persona, ese beneficiario de la donación, tiene que haber cumplido la obligación de presentar la declaración de ingresos o patrimonio o de renta, si efectivamente está en la obligación, ya ha cumplido esa obligación. En caso que no, pues simplemente se informará que no está en la obligación de presentarla. ¿Y eso por qué se hace la salvedad? Porque puede ser que la entidad del régimen tributario especial se creó en este año y entonces todavía no ha presentado la declaración. Por lo tanto, pues esa obligación no la tiene, entonces hay que, dependiendo del año. O puede ser que un receptor de la donación, como lo vamos a mirar, puede ser, no necesariamente es una entidad del artículo 19, sino que es una entidad del orden nacional, del orden territorial, que están dentro del artículo 22 del Estatuto Tributario. Recuerde que el artículo 22 dice que son entidades no contribuyentes y no declarantes de ingresos y patrimonio. O sea, hay un listado de entidades que pueden ser receptoras de donaciones y no son del tipo de contribuyente. Pero hay otras entidades del artículo 23 que son entidades no contribuyentes pero declarantes de ingresos y patrimonio que pueden ser receptoras de donaciones también. Entonces, esas tendrían la obligación de presentar ingresos y patrimonio para si en ese año ha estado obligada a hacerlo. Otro requisito es que los recursos que reciba, ¿cierto? Cuando sean recursos en efectivo, tienen que ser manejados en depósitos o inversiones en establecimientos financieros autorizados. Y los ingresos tienen que recibirse a través de esas cuentas, cuando son donaciones, como le digo, en efectivo. Entonces, esos son los 4 requisitos mínimos que tiene que cumplir, digamos, el receptor del donante. A eso es importante, digamos, tener en cuenta que el decreto 2150, que adicionó todo el capítulo 4 al decreto 1625, que ustedes lo van a encontrar en el decreto 1625 desde el artículo 12141, ¿cierto?, hasta el 12146, nos establece, digamos, algunas condiciones que van a tener los que reciban las donaciones que cumplir, y entre ellas, digamos que parte de los requisitos que tienen que cumplir ellos es entregarle un certificado de donante. Entonces, digamos, ustedes van a encontrar que dentro de los requisitos al receptor de la donación tiene que entregarle un certificado de donación para que el que hizo la donación, el donante, pueda tomarse el beneficio fiscal, llámese descuento tributario, que ya vamos a mirar esa diferencia, o deducción. Y entre esos requisitos, pues lo que dice el artículo 12143 es que como mínimo, ¿cierto?, debe identificarse quién es la entidad donante, ¿cierto? O sea, quién es la entidad que recibió la donación,
Si es de entidad del régimen tributario especial, pues acreditar que se encuentra debidamente en el régimen tributario especial, o la característica si es una entidad no contribuyente o contribuyente de ingresos y patrimonio. Y esa certificación tiene que estar dirigida al donante, firmada por el representante legal de la entidad donataria, y también, si está obligada a tener revisor fiscal, deberá ser firmada por el revisor fiscal o en su defecto por el contador público. Debe informar la fecha de la donación, tipo de la entidad que realizó la donación, cómo realizó la donación, o sea, si fue en dinero o en especie, ¿cierto? Entonces tiene que informar cómo realizó la donación. De igual manera indicar el monto de la donación. Ya vamos a mirar un poco esa parte, cuál sería el monto o el valor de la donación. De qué manera se efectuó la donación, o sea, si se hizo a través de cuentas, en qué cuentas se hizo, o sea, la manera como se hizo, y si el donante, hace alguna, digamos, establece que la donación se tiene que dedicar para X programa o le pone condiciones, pues tendrá que indicarlo dentro de ese certificado la condición o la destinación para la cual va la donación. En esta parte es bien importante saber si la donación tiene o no tiene una destinación específica, y segundo, si está condicionada o no está condicionada, porque eso le da el tratamiento que se le tiene que dar en materia contable y en materia fiscal cuando la donación está condicionada o no está condicionada. Y este certificado, como mínimo, se tiene que expedir como mínimo una vez al año, que debe ser antes de terminar el mes de enero del año subsiguiente al que hizo la donación. Es decir, si la donación se hace en el año grabable 2020, pues como mínimo el certificado tiene que estar expedido a más tardar antes del 31 de enero de 2021. O lo puedes pedir de una vez la entidad receptora de la donación el momento en que la recibe. Eso sí depende, pues, cuál es su mejor mecanismo para desarrollarlo. Entonces, digamos que en ese artículo vamos a encontrar esos requisitos. Bien, ¿qué más nos dice el artículo 125-2? Modalidades de realizar la donación. Ese artículo 125-2 nos establece que la donación puede ser en dinero, y si es en dinero, como le mencionaba anteriormente, tiene que realizarse a través de un intermediario financiero. O sea, yo tengo que consignar ese dinero a una cuenta bancaria de la entidad receptora de la donación. Si no tiene una cuenta, le entrego un cheque para que siempre tiene que canalizarse a cualquiera de esos medios, o a través de tarjetas crédito, según lo que establece el numeral 1 del artículo 125-2. También nos establece que cuando se donen otros activos, y aquí digamos hago la salvedad porque el numeral 2 del artículo 125-2 antes hablaba que se podían donar títulos valores. Eso, digamos, fue declarado inexequible, fue derogado, por el artículo 78 de la ley 1111, y solamente estaríamos hablando de donaciones diferentes a títulos valores, y entre ellas, pues digamos que puedo donar un bien inmueble. Entonces lo que dice es que cuando se donen otros activos, se estimará por el costo de adquisición, ¿cierto?, efectuada la fecha en que se realice la donación, y si ese activo ha sido depreciado, pues tengo que restarlo, el monto de la depreciación, para saber el valor neto del activo que estoy donando. Entonces eso es para efectos de determinar cuál es el valor de la donación. Si son activos diferentes, o sea, diferente a un bien inmueble o un bien que sea, digamos, un activo, una propiedad, planta y equipo, sino que otro tipo de activo, lo que nos dice el parágrafo 1 es que cuando se donen otros activos, su valor será el menor valor entre el valor comercial y el costo fiscal del bien donado. Entonces, por ejemplo, si en ese momento de crisis se dona al mercado, o sea, las empresas hacen donaciones de diferentes bienes que producen, digamos, mercados o cualquier tipo de bien, tendrá que considerar que el valor de ese inventario pues tiene que ser el valor el menor valor entre el valor comercial y el costo fiscal del bien donado. Entonces, en ese caso sería el costo fiscal del inventario si lo está donando, y esto aquí es importante aclararlo, que es para efecto del impuesto a la renta. Más adelante vamos a mirar los dos artículos que hacen referencia en materia de IVA, cómo se consideraría ese valor, porque ahí sí tendríamos una diferenciación entre el valor donado. Por supuesto, pues ese valor que se done, teniendo en cuenta que es el menor valor entre el valor comercial y el costo fiscal del bien donado, corresponderá al valor que tiene que estar registrado en el certificado de donación que entregue la entidad receptora beneficiaria o receptora de la donación. Entonces, digamos que aquí es importante tener presente eso. Y les mencionaba anteriormente, si la donación está condicionada, es decir, si el donante le dice, yo le voy a dar este recurso y me lo tiene que destinar en este momento y para esta situación particular, entonces
El parágrafo segundo le dice que cuando las donaciones tienen condición y solamente se va a reconocer por parte del beneficiario de la donación como un ingreso en el momento en que se cumpla la condición. Si la donación no está condicionada, pues simplemente lo lleva como un ingreso para el receptor, el beneficiario, en su contabilidad, y pues simplemente reconoce el ingreso por la recepción de la donación y reconoce, digamos, cuando regale o cuando entregue los mercados, si eso es lo que entregaron, pues ahí va reconociendo el costo. Si está condicionada, lo que dice el parágrafo segundo es que la tiene que tratar como parte del patrimonio para efectos fiscales. Y eso es importante aclararlo porque contablemente, como ustedes bien lo saben, la NIC 21, subvenciones, digamos que le dice que si las donaciones, o sea, si eso está condicionado, entonces el reconocimiento es un pasivo. En este caso, para efectos fiscales va a ser un patrimonio. Ahí vamos a encontrar un tratamiento diferenciado entre lo contable y lo fiscal por regulación expresa del artículo 125 raya 2. Entonces, lo que dice es que cuando está condicionada se lleva al patrimonio y en el momento en que se cumpla la condición se va reconociendo el ingreso. Entonces, tener presente ese parágrafo segundo para efectos de tener una mayor claridad. Y ahí es importante, de una vez, digamos, traigo a colación frente al tratamiento de patrimonio, que si yo la llevo al patrimonio, pues lo que tengo que hacer después es revertir el patrimonio contra el ingreso para ir reconociendo, digamos, el cumplimiento de esa condición. Bien, el artículo 125 raya 3 nos dice requisitos para reconocer la deducción. Aquí, digamos, por eso una de las cosas que decía es que la ley 1819 no cambió la terminología en muchos artículos de estos que estamos mencionando y siguen hablando de deducción, pero hay que leerlo en armonía con el artículo 257 que dice tratamiento como descuento tributario. Entonces, ese 125 raya 3 tenemos que leerlo por regla general como un descuento tributario y solamente algunas excepciones, que ya vamos a mirarlo más adelante, es que le permite tratarlo como un egreso procedente, pero en algunos casos muy particulares. De resto, hoy en día, por regla general, todas las donaciones son un descuento tributario. Y lo que nos dice la norma en el 125 raya 3 es que para que proceda el reconocimiento del descuento tributario por donación, pues se tiene que expedir el certificado de donación que les mencionaba anteriormente, firmado por el registro fiscal o contador público donde conste la forma en la que se hizo la donación, el monto y la asignación de la donación, y así como el cumplimiento de las condiciones señaladas en las anteriores normas que hemos hablado. Entonces nos dice el tratamiento de ella, inclusive aquí nos da la connotación de que en ningún caso procederá la deducción por concepto de donación ni descuento tributario cuando se realicen acciones, cuotas o partes de participación, títulos, valores, que era lo que mencionamos anteriormente. El artículo 125 raya 4 nos hace mención a los requisitos de las deducciones por donaciones, ¿cierto? ¿Qué requisitos tiene que cumplir, digamos, para efectos de tener el tratamiento de la donación? Entonces dice que las deducciones por donaciones establecidas en las disposiciones especiales serán otorgadas en las condiciones previstas en el artículo 125. Hoy en día el artículo 125, pues digamos, fue modificado y pues digamos, tenemos que leerlo en armonía con las demás normas que están configurando las donaciones. Si el receptor de la donación, ¿cierto? Si el receptor de la donación nos dice que cuando el receptor de la donación, que es el 125 raya 5, dice que si el receptor de la donación es una entidad no perteneciente al régimen tributario especial, en ese caso nos dice la norma que nos dice, las donaciones efectuadas a entidades sin ánimo de lucro que no hacen parte del régimen tributario especial no serán descontables de la renta y serán ingresos gravables para las entidades receptoras. En ese caso, pues le da una condición diferente y los va a gravar plenamente. Entonces es importante aclarar pues que quien haga la donación pues tiene que ser o una entidad del régimen tributario especial, y el mismo parágrafo nos dice o sea entidades del artículo 22, entidades no contribuyentes y no declarantes de ingresos y patrimonio, y el artículo 23 como entidades no contribuyentes pero declarantes de ingresos y patrimonio. O sea que ahí nos empata los tres receptores de donaciones: entidades del artículo 19, régimen tributario especial; entidades del artículo 22, no contribuyentes y declarantes de ingresos y patrimonio y no declarantes de ingresos y patrimonio; y del artículo 23, no contribuyentes pero declarantes de ingresos y patrimonio. Ya viene otras normas, digamos, que es el artículo el tratamiento. Ya hablamos de quiénes pueden ser los receptores de las donaciones, ¿cierto? Qué requisitos tienen que cumplir el que recibe la donación y qué documento le tiene que entregar al donatario por esa donación que recibe. Perdón, al donante. Y es el artículo 57, nos dice, mire, cuando la persona natural o la persona jurídica realiza una donación, ¿cierto? Lo que nos establece el 257 es
que lo va a tratar es como un descuento tributario. Ahí es donde viene el cambio que introduce la ley 1819, donde dice, mire, todas las donaciones van a ser tratadas como un descuento tributario. Y ese mismo artículo 257 nos dice que ese descuento tributario, ¿cierto?, va a ser con respecto al 25% del valor de la donación. Entonces ahí digamos que vamos a encontrar un tema un poco de descalce frente a que si la tarifa de renta es del 33% y se va disminuyendo hasta el 30%, pues la donación solamente me permite tomarme descuento tributario el 25% del valor donado. Y digamos que esa es una de las cosas que en cierta manera ha desmotivado las donaciones, porque no se recupera el 100% de la donación cuando antes era una deducción que yo podía recuperar hasta el valor del impuesto, que era el 33%. Hoy en día lo máximo que usted va a poder recuperar de la donación es el 25%. Y también nos dice que ese descuento tributario del 25% no podrá exceder, ¿cierto? O sea, tendrá que computarse con las otras donaciones, con las otras, digamos, tipos de descuentos que correspondan, ¿cierto? Como lo que nos establece el artículo 258, que son donaciones que se hacen con base en el, 256, que son donaciones que se hacen para innovación y desarrollo tecnológico y otro tipo de donaciones, y el 258, el 258 nos establece que hay un límite de la donación, de los descuentos, y hay que tener presente que para efectos de las donaciones, el exceso original, el descuento de que trata el artículo 257, podrá tomarse dentro del periodo grabable siguiente a aquel en que se efectúe la donación. Es decir, si el valor que yo dono supera la regla del 258, o sea, con las otras donaciones que no puede superar el 25% del impuesto neto de renta, entonces tengo hasta el periodo siguiente para terminar de descontarme ese descuento tributario de las donaciones. Ahí es donde ha estado un poco complejo, y es donde se vuelve un poco complejo el incentivo de las donaciones. Pero pues digamos que una de las condiciones o características del donante es que siempre lo hago es con el ánimo de ayudar, de incentivar o de apoyar ciertos sectores o cierta población vulnerable, y digamos ese ánimo social, pues digamos no se puede perder, digamos así el incentivo tributario no sea el 100%, no sea lo que se quisiera normalmente, pero pues digamos que hay dos situaciones ahí. Por un lado, el donante pues hace su labor social y de apoyo a la sociedad, que es ayudar en esos momentos de crisis a hacer una donación con un ánimo netamente altruista. Y dos, que en todo caso el Estado le reconoce por ese valor donado hasta el 25% de la donación, que eso impacta o le beneficia directamente contra el impuesto de renta. O sea, disminuye automáticamente el impuesto de renta en ese 25% de lo que done. Ya después, digamos, vamos a mirar que el 357 nos establece otro tipo de tratamiento a la donación, pero esta vez con una característica, una condición muy especial. Y el artículo 357, que se denomina determinación del beneficio neto excedente, se adicionaron un parágrafo, y este parágrafo fue adicionado por el decreto ley 2106 del 22 de noviembre del año 2019, que es el artículo 42, donde básicamente ese 357 lo que nos dijo fue lo siguiente. Póngale cuenta acá, nos dice, mire, si quien realiza la donación es otra entidad del régimen tributario especial, donde tiene como actividad meritoria número 12, que es apoyar o incentivar otras entidades del régimen tributario especial, entonces nos dice, si la que hace la donación, si es una entidad de esa naturaleza, o sea, una entidad que siendo del régimen tributario especial del artículo 19, tiene dentro de su actividad meritoria la número 12, o sea, es incentivar y apoyar otras entidades sin ánimo de lucro, si es ella, entonces lo que dice es que esa donación que realice, para ese caso, para esa entidad que realiza la donación, lo podrá tratar en ese caso como un egreso procedente. Es decir, en esa situación particular, esa entidad del régimen tributario especial no lo va a llevar como un descuento tributario, sino que para ella va a ser un gasto deducible, y por ahí se llama egreso procedente, que es el tratamiento que se da para efecto de las entidades del régimen tributario especial. Y por eso le dice que podrá tratar como egreso procedente. ¿Qué condiciones tiene que cumplir el receptor de la donación adicionalmente a lo que habíamos mencionado anteriormente? Uno, es que que recibe la donación no puede coger ese dinero y volverlo a donar, ya le toca a él, y tiene que ser una entidad única y exclusivamente, o sea,
que el receptor debe ser solamente entidad del régimen tributario especial, o sea, no puede ser otra entidad diferente, no puede ser del 22 o del 23. Es decir, aquí si hay una condición especial es que la entidad del régimen tributario especial que realiza la donación a otra entidad debe ser del régimen tributario especial también, debe estar debidamente acreditada en el régimen tributario especial. Y adicionalmente, ella tiene que ejecutar ese recurso para lo cual se la entrega. Y eso es, digamos, dos características bien importantes para tener presente ahora en estos momentos de ejecución de ese tipo de donaciones. Sí, y ya digamos lo que viene son dos normas de control, que en ese caso, el que hizo la donación, pues si se lo llevó como un egreso procedente, pues no puede aplicar o no puede tratarlo como un descuento tributario, o sea, porque toma uno o toma el otro, pero no puede darle ese tratamiento. Y si por alguna razón, ¿cierto?, la entidad receptora de la donación no la ejecuta, entonces quien hizo la donación tendrá que llevar una recuperación por deducciones si se incumplen esas características. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando yo le haga una donación a ese tipo de entidades. Y como ya hemos mencionado, si la entidad del régimen tributario especial que realiza la donación no se la hace, digamos, a una entidad del régimen tributario especial, sino a una entidad del artículo 22 o 23, en ese caso, pues lo que se podrá tomar o aplica el 257, o sea, si por alguna razón esa entidad del régimen tributario especial tiene que pagar un impuesto, pues podrá tomarse el descuento tributario bajo la luz del 257. O, como ya venía mencionado antes en el decreto 1625, en el artículo 1215127, es que si quien realiza la donación es una entidad del régimen tributario especial y quiere, digamos que ella lo genera, va a generar o sea, digamos que lo que hace el artículo 27 es, yo puedo ser una entidad del régimen tributario especial, generar unos ingresos, costos y gastos y determinar un beneficio neto excedente, pongo a disposición de la asamblea ese beneficio neto excedente y en la asamblea digo, este recurso es para donarlo. Si es para donarlo, entonces lo que establece ese artículo 27 es que en el momento en el año en que se aprueba, se aprueba el beneficio neto excedente por parte de la asamblea y tiene destinación para donación, se entenderá cumplida la destinación cuando se entrega la donación a una entidad que se determine, ya sea el 19, 22 o 23, porque ahí sí ya no hay un límite, y ahí entonces se entenderá cumplida la obligación y se entenderá que tiene el derecho a la renta exenta porque se cumple en el momento que se hace la donación. Y eso es lo que establece el artículo punto 27 como determinación del beneficio neto excedente. Por supuesto, no podrá ser tratada como un ingreso procedente, sino en este caso va a ser como un descuento tributario. Y arreglo seguido, o digamos en esta otra diapositiva aquí, dice, es para aclarar lo que mencionamos en el 257, que si quien dona es una persona jurídica, una sociedad o una persona natural, y por supuesto los receptores de la donación, como mencionamos, tienen que ser o una entidad del artículo 19 debidamente acreditada en el régimen tributario especial, o una entidad no contribuyente de ingresos y patrimonio del artículo 22, o no contribuyente pero declarante de ingresos y patrimonio del artículo 23, en ese caso, cumpliendo las condiciones que hemos mencionado, será, en ese caso la sociedad lo puede tratar es como un descuento tributario que está limitado al 25% del valor de la donación. Y, pues por supuesto, al tratarse como descuento tributario, no lo puede tratar como un egreso procedente, una deducción. La única excepción que mencionamos en el artículo 57 es que son las donaciones que realicen las personas jurídicas a las bibliotecas públicas o a bibliotecas o a la Biblioteca Nacional, que es, digamos, que la diferencia o la condición que hay. Pero bien, digamos que eso era para aclarar el tema del tratamiento del 257 y el tratamiento del 357. Ahora, en materia de IVA, digamos que hasta ahí es todo el tratamiento en materia de renta. Por supuesto, pues, para una mayor ilustración, pues los invito a que revisen las normas y revisen las normas del decreto 1625 en materia de donaciones, que fue adicionado por el decreto 2150 del 2017, y ahí, digamos, van a encontrar un mejor panorama. O pues los interesados en mi libro pueden encontrar muchos temas asociados a donaciones también que hablan de la materia. Ya para ir terminando este tema, es importante tener presente qué pasa en materia de IVA. Y pues para eso simplemente traemos a colación dos artículos importantes de IVA, que es el 421 y el 463. El 421, que dice hechos que se consideran venta. El literal A dice lo siguiente: todos los actos que impliquen la transferencia del dominio, título gratuito u oneroso de bienes corporales muebles e inmuebles y de los activos intangibles descritos en el literal B del artículo 420, independientemente de la asignación que se le dé a los contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de la condición pactadas por las partes, digamos, en ese caso se considera un acto que se considera una venta. Por lo tanto, pues en el momento en que yo realizo la donación, ¿cierto?,
de mi inventario, si estoy donando parte de mi inventario o ciertos activos, digamos que son parte desde que están grabados con el impuesto a las ventas, se considera venta. Por lo tanto, pues ya al considerarse venta, pues ya va a ser una situación para generar el impuesto a las ventas, porque eso nos dice el 421. Y el 463, donde nos dice la base gravable mínima, entonces ahí ya empatamos al acto que se considera venta, que es la donación, o sea, es entregar algo a título gratuito, sería la donación, es una venta. Entonces nos dice, ¿y cuál es la base gravable entonces cuando yo hago ese tipo de donaciones? Entonces lo que nos dice el 463 dice, en ningún caso la base gravable podrá ser inferior al valor comercial de los bienes o los servicios en la fecha de la transacción. Ese es el artículo 463. Por consiguiente, aquí es donde yo les decía que en materia de IVA son unas reglas diferentes que en materia de renta. Recuerden que en materia de renta, cuando se dona un bien, lo que nos dice es el menor valor entre el valor comercial y el costo de adquisición o el costo fiscal de ese activo. En ese caso, si yo estoy donando mercados, voy a donar una libra de arroz y el costo de la libra, o sea, el valor de producción de esa libra de arroz, si yo soy el que produzco el arroz, sean, digamos, 700 pesos, así en el valor de mercado sean 1000 pesos, pues yo simplemente para efectos de la deducción, de la donación, lo tengo que reconocer a 700 pesos porque es el menor valor entre el comercial y el costo de adquisición. Pero si ese mismo producto, ahora en IVA, lo que dice es que sí, bien es cierto el costo de adquisición son 700 pesos, pero para efecto de determinar la base gravable del impuesto a las ventas y calcular la tarifa que le corresponda, entonces lo tengo que valorar es por 1000 pesos, que es el valor comercial de ese bien. Por lo tanto, el IVA se calcularía sobre el valor comercial, o sea, en este caso, en el ejemplo serían 1000, y sobre 1000 aplicaría la tarifa que sea, digamos, supongamos que sea el 19%, entonces para efecto de IVA sí tengo que cobrarlo o facturarlo sobre el valor comercial. Entonces ahí va a haber una diferencia en materia de IVA frente a materia de renta cuando estemos donando este tipo de bienes que son susceptibles de generar el impuesto a las ventas. Entonces, tenerlo presente para que no vayan a incurrir, digamos, en una falta, en una inconsistencia después en sus declaraciones de impuesto a las ventas y en materia de renta, porque pues tienen un tratamiento diferenciado y pues aquí lo podemos observar en estos dos artículos que les acabo de mencionar. Bien, amigos, creo que hay más temas asociados a esto, pero pues digamos en otra oportunidad vamos a tratarlos. Simplemente aquí era para recordarles los requisitos de la certificación de donantes, pues ahí queda para ustedes que lo puedan visualizar con mayor calma y pues en la norma que le acabo de mencionar. Y antes de terminar este video, pues simplemente recordarles que ahora con los decretos de emergencia económica que salieron, en uno de los decretos se establece que las entidades que tenían que hacer el proceso de actualización en el régimen tributario especial ahorita el 31 de marzo, pues con ese decreto de emergencia económica a raíz de la situación que está viviendo el país, pues fue movido porque tiene que ser a través de ley. Desafortunadamente ese movimiento de la fecha 31 de marzo es por ley, fue corrido hasta el 30 de junio del año 2020. Por lo tanto nos da un tiempo más para que las empresas, las entidades de emergencia especial puedan hacer sus asambleas antes de esa fecha del 30 de junio y puedan agotar el proceso de actualización y digamos tengan esa posibilidad de mantenerse en las condiciones del régimen especial. Recordarles que mi libro lo pueden conseguir en esas direcciones que están ahí, ¿cierto? En Nueva Legislación o entren a info@nuevalegislacion.com y ahí pueden hacer los pedidos del libro que está a disposición. Bien, esto era el ánimo de compartir en este video número 46, tratamiento de las donaciones, para que me ayuden a compartirlo con todos sus demás colegas, aquellos que no estén inscritos o no sean seguidores míos, pues que lo miren porque es un momento o una información que puede ser relevante para el desarrollo de sus propias actividades. Muchas gracias y los espero en nuestro próximo video. Hasta luego.